Hola chicos, ¿cómo están? Bien, vamos a trabajar hoy un tema que ustedes empezaron a trabajar desde el contexto sociopolítico respecto del romanticismo unitario, federales, cuál era la postura de cada uno, cuál era el contexto histórico, ¿no? La independencia, la búsqueda de una nueva identidad y de una nueva idea de nación a partir de la independencia. Esto en el nivel político, económico, social. Pero nosotros lo vamos a pensar además desde el punto de vista, evidentemente, artístico, literario, porque es lo que nos reúne desde lengua y literatura. El texto con el que vamos a seguir es El Matadero, pero para esto me interesa que antes pensemos algunas cuestiones que tienen que ver con el movimiento, ¿sí? Donde se inserta este texto de Esteban Echeverría, que es el romanticismo. ¿Y qué entendemos por romanticismo? Porque lo podemos pensar desde una lógica del amor, de las relaciones, de la gente, pero no va en ese sentido, sino que tiene que ver con un movimiento literario, es decir, con una corriente del arte que abarcó diferentes líneas artísticas, la música, la pintura, la literatura, evidentemente, que tiene ciertas características. En primer lugar, tenemos que saber que este movimiento surgió en Alemania, de la mano de una serie de jóvenes, chicos de unos 19, 20 años, que querían pelear o discutir el movimiento de arte anterior, que era el clasicismo, que se caracterizaba por ser muy muy cerrado en cuanto a las reglas, en cuanto a la manera de pensar el arte. Reglas muy estrictas, la razón sobre la espontaneidad, regían entonces este tipo de arte. Sin embargo, decía, estos jóvenes alemanes conforman un grupo de arte que se llama Tormenta, Impulso o Tempestad, Impulso, que es un poco lo que define al movimiento del romanticismo, porque se caracteriza por la búsqueda de espontaneidad en la manifestación del arte y una serie de elementos que lo caracterizan. El individuo como figura fundamental durante el romanticismo, ideales de libertad, de lo nacional, la idea de pelear por una sociedad más justa, donde importa tanto lo social, pero también lo individual, y donde los sentimientos priman por sobre la razón, que es lo que venía ocurriendo con el movimiento anterior. Decíamos Alemania, pero estamos estudiando literatura argentina, entonces, ¿cómo lo pensamos? Ustedes sabrán que en 1789 en Francia se produjo justamente la Revolución Francesa, que dio origen a un gobierno, a una república, ¿sí? Destituyendo la monarquía. Y sabemos también que en 1810 la Revolución de Mayo dio pie a la independencia de 1816, que también tuvo como objetivo derribar, quitar del gobierno a la monarquía española. Entonces, no son ideas lejanas para pensar el romanticismo, porque de la misma manera que la Argentina empezó a mirar a Europa, a ciertos países de Europa, desde el lugar de lo político y lo social, también lo hace desde el lugar de la literatura, desde el arte. Es por esto que nuestro escritor, Esteban Echeverría, viajó a Francia, como hacían muchos escritores en esa época, porque era algo muy común completar la formación artística en países de Europa, Francia sobre todo, que se ligaba con estas ideas de libertad y de progresismo, que son las que muchos unitarios, entre ellos Echeverría, adoptaron para su literatura. Entonces decía, Echeverría viaja a Francia, donde se pone en contacto con estas ideas del romanticismo surgidas en Alemania, pero que toman en Francia un carácter mucho más social, además de artístico, y entiendo que de esta manera podemos pensar que del mismo modo es como se trabajan estas ideas ya en la Argentina, porque la literatura argentina, la literatura en general, pero más en este periodo, no deja de ser un hecho meramente artístico, sino que está muy imbricado, muy ligado a todo el tema social. Ustedes van a leer El Matadero, pero tengan en cuenta estas cosas que decíamos recién, la idea de el individuo por sobre la sociedad, las ideas también del impulso, de lo espontáneo, de la revolución y los ideales de libertad, lo nacional también pisando muy fuerte, y esta figura del héroe romántico
que va a sacrificar su vida en pos de los demás, pero que aparece luchando también individualmente. Todo esto lo van a ver cuando entremos al matadero. Bueno, cualquier duda me comentan por el Classroom y lo vemos, ¿sí? Chao chicos.